Bueno, amigos, vamos a tener que ir rapidito, no porque no solo no tengamos mucho tiempo, sino porque ahora hay muchísimas aportes de los televidentes. Acá el de Laura es bien importante porque cerramos hablando de aquellos alimentos que pueden llegar a ser tóxicos al grado de generar una crisis. Y Laura decía, soy cocinera y un día un mejillón que comí en el trabajo casi me mata. Agrega, mi hijo es también cocinero y a él le pasa con el repollo blanco, que hace crisis alérgicas graves. Son alimentos que pueden generar estos desencadenantes. Sí, hay alimentos que tienen más potencial y otros menos. Depende del alimento y depende del receptor. Bien. ¿Vos tenías uno por allí? Sí, referido también a ingestas, ¿no? Dice Andrea, mi hijo de 17 años desde hace 3 comienza a toser luego de ingerir alimentos. Ha pasado por diversos especialistas y se han realizado diversos estudios, nadie pudo ayudarlo, lo trataron por reflujo y fue peor. Finalmente un médico internista supone un tipo de asma y le indicó inhaladores y antialérgicos. Al principio se apagó los síntomas, pero luego ya no surte efecto. Como, bueno, quiere contactarse con usted básicamente, pero bueno, este era el cuadro que planteaba. Sí, algunos de los desencadenantes también. El reflujo es uno de los desencadenantes que no los nombramos, pero que sí es frecuente, pero muchas veces no es el reflujo, sino que es el trastorno deglutorio, no es ni siquiera el alimento, es... hay una parte del aparato en la faringe, junto con cerca de la laringe, en el cual hay muchos músculos que para hacer una ingestión y tragar tienen que ser perfecta. Es increíble lo que tiene que coaptar todo ese sistema para que el alimento vaya a la parte digestiva y no pase a la parte respiratoria. Claro. Entonces a veces no es el alimento, a veces no tiene un reflujo, pero a veces tiene un trastorno deglutorio de un tiempo de la deglución que hay que estudiarlo bien y bueno, a veces reeducando ese tiempo de la deglución el paciente tiene una excelente mejoría y a veces no. A veces tiene además un proceso asmático que necesita una mirada distinta o diferente en severidad o evaluarlo completamente para llegar a un diagnóstico. Doctora, la técnica inhalatoria, dice Selvarrina, es habitualmente mal utilizada por pacientes y la mayoría del personal de salud que no sabe aplicarla correctamente. Digo para entrar por lo inhalatorio, las inhalocámaras, por ejemplo, ¿cómo funcionan? Bueno, es muy importante. La parte farmacológica que tiene que ver con el asma viene por la vía inhalada, la llegada a nivel del aparato respiratorio inferior. Para que pueda llegar a ese lugar donde tiene que actuar la medicación, el dispositivo que es la inhalocámara tiene que ser adecuada. La técnica con que se hace la inhalación tiene que ser perfecta. La medicación llega en un 10% cuando el dispositivo es adecuado y la técnica es perfecta. O sea que hay muchas posibilidades que se hagan la medicación y si fallan estas dos cosas, nosotros estemos perdiendo un poquito el tiempo. Entonces es muy importante en la consulta entender y aprender a hacer una técnica adecuada porque va cambiando con la edad del paciente. Es distinto la técnica en un lactante, en un niño preescolar, en un escolar y en un adolescente. Es distinta si estamos manejando dosis medidas como es el salbutamol o si estamos con polvo seco. O sea que interesa saber mucho de lo que estamos utilizando, conocer muy bien el dispositivo, higienizarlo perfectamente y realizar una técnica que, bueno, es importante la capacitación frecuente, anual, en inhaloterapia. ¿Por qué? Porque vienen inhaladores nuevos, vienen dispositivos nuevos, vienen materiales de los dispositivos viejos distintos, por lo cual la higiene cambia y entonces quizás eso hace que sea percibido como que todos un poco hacen cosas distintas, más allá de que por ahí lo hacen. Nosotros en la facultad lo que hacemos anualmente son cursos frecuentes de capacitación en esto porque todos los años hay novedades. Entonces, ¿las inhalocámaras de plástico son descartables? Sí, son descartables. Tienen una vida útil que va a depender de la higiene y va a depender del uso. Habitualmente duran unos 6 meses o hasta el año. A veces pueden durar hasta el año, pero después esas se tiran y hay que empezar con inhalocámaras nuevas. Aunque estén sanas.
aunque estén sanas, porque hay una parte que pueda estar sana, pero la válvula, que es lo más importante de la inhalocámara, esa con el tiempo se degrada, con la limpieza, con el uso y con los diferentes inhaladores que ponen en la inhalocámara. Algunos son broncodilatadores y otros son antiinflamatorios. Tienen distinta función. Doctora, usted hablaba de que 1 de cada 5 niños, esto es a nivel mundial, presentan este tipo de patología. Sí. ¿En el Uruguay está debidamente diagnosticado el asma? Bueno, el asma en pediatría, sobre todo en los menores de 5 años, tenemos un subdiagnóstico, creemos todo Latinoamérica tiene un subdiagnóstico, Uruguay también. Se basa en historia clínica, se basa en scores que hay que aplicar. Y hay que hacer muchos diagnósticos diferenciales. Y cuando hacemos diagnósticos diferenciales nos vamos quedando con el asma enfermedad y ahí llegamos a un diagnóstico de alta probabilidad de asma. No hacemos los funcionales respiratorios porque hasta los 5 años aproximadamente el niño no tiene la madurez suficiente para hacer una buena técnica, para poder medir su problema. Entonces nos basamos en cuestionarios, en antecedentes, en respuestas a los medicamentos y bueno, y la forma de presentación, porque existen diferentes fenotipos, diferentes formas de presentarse el asma. Entonces a veces es bastante difícil hacer un diagnóstico de entrada, pero sí hay que hacer una muy buena evaluación, descartar algunos elementos que pueden confundir en el momento de la llegada con el síntoma. Por ejemplo, el niño puede tener fatiga y el niño a la mañana la madre lo ve que está ojeroso, que tiene fatigas, no rinde en el colegio. Bueno, una de las cosas más importantes de estos últimos años es averiguar qué pasa con el sueño. Averiguamos mucho la vigilia nosotros, pero el sueño era una etapa donde nosotros la teníamos un poco más olvidada. Y el sueño es una de las partes más activas de nuestra vida. Y tiene mucho que ver porque tiene muchas fases y en esas diferentes fases tiene mucha liberación de sustancias. Y algunas de esas sustancias puede estar alterada y puede ser una de las causas cuando uno respira mal, cuando ronca, cuando tiene un babeo, secreciones que aparecen en la almohada, o el niño hace pausas respiratorias de noche, igual que los adultos. Entonces hay que escucharlo, hay que mirarlo, hay que grabarlo. Y eso lleva también a hacer una buena semiología del sueño cuando el paciente llega con un síntoma que impresiona ser asma. A veces es un adenoideo que no está tratado. Mari dice, importantísimo todo lo que está presentando la doctora. Yo soy asmática desde los 5 y tengo 62 años. Desde que apareció el asma nunca se alejó y mis hijos y nietos la han heredado. En mi caso influye todo, el clima, la comida, la bebida y muy principalmente lo emocional. Agradezco su charla, le dice esta televidente. Voy a Marcela Karina Bazán Fraga, dije los dos nombres y apellidos, porque la saludan, le recuerdan que atendió a su chiquita, de chiquita a su hija, que se llama Federica. Usted la vio en el hospital militar. Es una excelente profesional la doctora, cada vez que la revisaba y nos decía, se está por atacar, no lo dudábamos porque nunca se equivocó. Y el tratamiento para el broncoespasmo que le hizo fue súper efectivo. Hoy tiene 10 años, pero seguimos usando todos los consejos que nos dio. Mi familia le está muy agradecida. Muchas gracias. A usted por acompañarnos. Me quedó algo en duda. La inhalocámara, ¿es un lujo asiático? ¿Es algo prescindente? Porque la gente a veces con su pequeño dispositivo siente que ya está. Bueno, en la etapa pediátrica sobre todo, donde todo lo que significa la parte anátomo-funcional de la cavidad bucal es diferente a la del adulto. El niño tiene una cavidad bucal más chica, una lengua más grande, sobre todas esas dos cosas y una falta de coordinación. Claro. Esas tres cosas hacen de que el dispositivo, la inhalocámara, cuando uno va a usar los dispositivos de dosis medida, que es el salbutamol, el broncodilatador, el más frecuente, el que se usa con regularidad, el necesario porque el niño no está bien para sacarlo del broncoespasmo, siempre necesita la inhalocámara, siempre, bien, independientemente del grupo etario.
Lo necesita y lo tiene que hacer con una técnica que se tiene que adaptar a la edad del niño. Algunos van con un dispositivo que termina en una máscara y a veces van con un dispositivo que termina en una pieza bucal. Y eso es bien importante aprender acá, a ver cuándo hay que hacer de una manera y de otra, porque eso también es absolutamente distinto, la llegada del fármaco con la técnica. ¿Eso hay que preguntarlo al médico o cuando se compra la hilanocámara? Sí, después de la consulta el paciente se va con algo escrito sobre qué es lo que tiene, frente a un descontrol, qué es lo que tiene que hacer, cuáles son las medicaciones que tiene que conocer, cuánto le dura cada medicación después de haber iniciado, porque no tiene un contador que le diga se terminó la medicación, por ejemplo. Tiene que saber la técnica, tiene que saber la higiene, tiene que saber las cosas que le favorecen y tiene que aprender a cuidarse y hacer un control previo al control de coordinación si algo disfunciona, si algo no está bien y hay que atenderlo. Ha sido un gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias, Iván. Muy amable, muchas gracias. Le agradecemos especialmente a la doctora Catalina Pinchak, neumóloga pediatra, directora de la carrera de especialidad en neumología de la Universidad de la República, y nos han quedado unas cuantas cositas para seguir profundizando. La despedimos y le agradecemos su presencia, y en este viernes nos queda un cierrecito que lo hace nuestra compañera Magdalena Correa con el último móvil de esta semana. Buenas tardes nuevamente para ustedes. Estamos en Plaza Matriz, enfrente a la Catedral, esquina de Ituzaingó y la peatonal Sarandí, con Mercedes Bernaudo y Belén González, porque se está desarrollando hoy y mañana esta suerte de recolección de fondos o recaudación de fondos para techo. Buenas tardes y bienvenidos. ¿Cómo se está desarrollando esta jornada? Buenas tardes, Magdalena. Hoy estamos ahora en Plaza Matriz. Hoy comenzamos nuestra tradicional colecta anual. Vamos a estar hoy y mañana de 9 a 17 en Maldonado, Ciudad de la Costa y Montevideo. Va a haber cientos de voluntarios que van a estar invitando a la sociedad a recaudar fondos para los proyectos de la organización de techo. Van a estar con las alcancías y los chalecos identificatorios de la organización, así que es una invitación a toda la sociedad a sumarse. Este es uno de los puntos. ¿En qué otros puntos de Montevideo van a estar? Sí, este es uno de los puntos. Vamos a estar en 29 puntos, así que van a poder encontrarlos en todos lados, así es. Y mucha alegría, muchas ganas de, por lo menos, que la gente colabore, me imagino. Sí, como no, son jóvenes que trabajan con mucho compromiso todos los fines de semana en los asentamientos del país, y hoy salen a las calles a invitar a la sociedad, y aquellos que no vean o no puedan encontrar un voluntario pueden hacer una donación online en la web uruguaysomostodos.org o en los teléfonos fijos 0900 que van a estar apareciendo seguramente en las placas y que van a poder estar viendo. Muy bien, Belén, por otro lado es bueno también que la población en general, los televidentes en este caso, tengan en cuenta para qué se van a destinar estos fondos y cuándo se va a empezar a construir este año. Bueno, nosotros somos una organización que trabaja, como dijo Mercedes, en asentamientos irregulares. En Uruguay hay más de 589 asentamientos irregulares, según la última medición del 2011. Nosotros tenemos dos objetivos bien importantes este año. Uno es realizar un relevamiento nacional de asentamientos informales, básicamente recorrer todo el territorio nacional y poder tener una imagen de la situación sociourbana de cada asentamiento. Eso nos lleva a grandes sacrificios humanos y financieros, entonces ahí gran parte de lo que recolectemos para ser destinado ahí. Y otra cuestión muy importante es destacar la emergencia que vemos al día de hoy en los asentamientos donde estamos acá en Montevideo, que son 22, en términos habitacionales. 40% de los hogares en los 22 asentamientos que relevamos sufren un hacinamiento de medio a crítico. Y nuestra vivienda de emergencia genera como una descomprensión, una forma de descomprimir ese hacinamiento. Entonces queremos construir 60 viviendas este invierno, porque a su vez se inundan el 40% de nuestras viviendas en las lluvias, y ya estamos recibiendo muchos llamados y muchas solicitudes de construcción en estos asentamientos. Y queremos poder construir, aunque sea 60 de las 500 que nos vienen solicitando. Les agradecemos a ambas y a todos a colaborar con Techo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Seguimos con ustedes. Buen fin de semana para ustedes, compañeros. Gracias. Muchas gracias, Magdalena. Tiempo de despedirnos. Bueno, una recomendación, vuelve la gran actriz Mariana Trujillo en una obra de Fernando Smith. Benditas Mujeres está este sábado que viene en la vieja farmacia Solís, y el próximo, no se la pierdan, dirección de Carlos Muñoz, una obra de Fernando Smith, Mariana Trujillo en Benditas Mujeres. Me queda en el barrio. Chau, chau. Ah, sí.